Bien, hermanos, vamos a comenzar con una oración para dar lugar a nuestro hermano Carlos a fin de que nos comparta lo que aprendió respecto al tema de la aritmética y la geometría. Corresponde a la lección 11, si no me equivoco. Sí, Sí, hermano. 11. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, Dios eterno y soberano, Padre. Señor, seguimos agradecidos contigo y rogando de tu ayuda, de tu dirección, de tu gracia en este estudio, Señor, en esta aventura que hemos emprendido juntos, con el anhelo, Señor, de poder crecer nuestro entendimiento respecto de estas cosas tan fundamentales, Señor, para nuestra vida, para nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestros diferentes roles. Pedimos de tu ayuda, Señor, pedimos de tu gracia. Queremos glorificarte, Señor, en todo cuanto hacemos, Señor, en nuestro día a día, conforme a lo que tú has mandado en tu palabra. Ayúdanos a honrarte, Señor, a siempre buscar estar en absoluta dependencia de ti, Señor, sabiendo que eres tú quien da las gracias, los dones, las capacidades, Señor. Todo proviene de ti, Señor. Y por ello es que te clamamos, Señor. Pedimos que bendigas y prosperes este tiempo, Señor. En Cristo. Amén. Bien, hermano Carlos, pues adelante. No sé Sí. qué tengas para compartirnos. Pensando en que tal vez ni es necesario, hermano. Ya vi, no tenía nada. Pero, mira, me avisas Ahí cuál es está. la pantalla que te Sí, estoy mostrando, hermano. sí, hermano. ¿Es la pantalla de donde se ve Google? Se ve tu PowerPoint. Ah, ok. Bueno, hermanos. La verdad, hermanos, yo creo que es un tema que nos debe, que en realidad nos va a llevar a contemplar la segunda parte de la de lo que sería como la escuela clásica. Pues ya, digo, la vez pasada hablamos un poco acerca de cómo el trivium y el quadrivium se relacionaban, cómo las partes fundamentales que eran Es mi clase. la dialéctica, la retórica, daban fuerza a esta parte del trivium. En esta ocasión, pues vamos a profundizar un poquito más. Digo, la verdad no es un conocimiento tan amplio el que les pueda compartir. La Llévaselo profundidad, eso y a Daniel y no lo estés mordiendo. la profundidad de estas áreas, pues es más amplia, hermanos, de lo que con una simple estudiada podemos contemplar. Yo creo que ya más y toda la fortaleza que vamos a poder encontrar en el uso de las matemáticas va a ser más en la práctica que en la teoría. Va a ser más cuando tengamos que resolver o saber cómo llevar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes a la contemplación, a elevar su entendimiento más allá de lo, de lo ordinario, ¿no? Usando su razón, obligándolos a tener un entendimiento más amplio entre lo abstracto y, y lo que comúnmente podemos razonar o tener, ¿no? Palpar físicamente. Y pues aquí las aritméticas eh, inician con ese juego, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de leer un poco acerca de lo que habla el libro de escuela clásica que se había recomendado. Y creo que me gustó, se me hizo más simple este contenido para poder partir de ahí. Digo, no fue lo único
tuve oportunidad para conocer, pero pues pude entender cómo cómo los números, cómo las matemáticas es algo que es parte de del sentido natural del hombre, cómo desde niño se empieza a desarrollar esto y cómo, pues, se ha despreciado, ¿no? Cómo se ha dejado de tener de una manera palpable y pues, debemos de regresar a eso, ¿no? Las aritméticas y la gran parte de lo que se habla aquí, pues, es cómo lo cómo lo abstracto tiene un sentido aquí en la aritmética. Y podríamos empezar hablando acerca del número uno, ¿no? A lo largo de varias lecturas que tuve y algunas otras citas que validé, eh, se menciona que, pues, ese número uno lleva a los hombres, a los niños, a empezar a contemplar y a desarrollar muchas otras habilidades que después van a ser mayormente desarrolladas. Se menciona mucho el cómo los niños o como naturalmente fuimos formados, vamos a ir pudiendo desarrollar esta contemplación, ¿no? De poder visualizar objetos, de poder contar, de poder llevar todas estas enseñanzas a enseñanzas más profundas, como lo sería la suma, la resta, la multiplicación, la división, y, y incluso, pues, más allá de lo que podría ser, ¿no? El propio entendimiento de las formas, el propio entendimiento de los volúmenes, que ya ahí podríamos considerar la segunda parte de lo que encontramos en esta parte del quadrivium, que sería la geometría. Y, y pues para comenzar, pues empezaré mencionándoles pues el objetivo de la aritmética, ¿no? Que es que tiene un efecto para llevar al alma a razonar sobre el número abstracto. Y, y esta aritmética es el tipo de conocimiento que se debe de adiestrar de manera natural y no tan programada como la hemos aprendido. Podría decir programada porque no encuentro otra palabra. No, como la hemos aprendido, ¿no? Que debemos de entender los números, que debemos de solamente entender las sumas, las restas, o incluso el álgebra, que es algo que ha venido a ser un estorbo para lo que verdaderamente daban estas materias. Y, y pues la aritmética se identifica como un arte de, del número discreto, que aquí nosotros, sí, de una manera natural, o nuestros hijos de una manera natural, lo obtienen. Ellos desde pequeños van identificando sus cosas, ¿no? Van identificando sus plumas, van identificando sus lápices, sus dulces, sus colores, y eso se vuelve a hacer de una manera más natural conforme van pasando los años. Un escritor menciona que los niños tienen esa capacidad natural de formar algoritmos sin que nosotros les enseñemos las matemáticas, los conceptos matemáticos de una manera bruta como nosotros los conocemos. Muchas veces nosotros llegamos a decirles a los niños, mira, hijo, esto es 1 más 1, o esto es 2 más 2 igual a 4, y esto te lo tienes que aprender sin que ellos tengan la necesidad de ya entender eso. Ellos ya han formado en su mente eso desde pequeños. Muchas veces
los propios niños empiezan a desarrollar y decir, oye, este es mi juguete. ¿Cómo es que los niños empiezan a decir, este es mi juguete, ese es mi juguete? Entonces pueden hacer grupos y decir, estos son mis juguetes. Y pueden contemplar cómo ellos dicen, todos estos es mi grupo de juguetes. Si no tengo mis 10 juguetes, no tengo todos mis juguetes, entonces me falta uno. Entonces ahí podemos ver cómo de una manera abstracta, ellos ya han formado esos algoritmos matemáticos que después tendríamos que nosotros fortalecer. La aritmética como el arte, dice Nicomacu, es un matemático que data del primer siglo después de Cristo, fue posterior a Aristóteles o a Pitágoras, me parece, que, bueno, menciona él que que estas habilidades de la suma y la resta, e incluso habla de multiplicar, van más allá de, de solo el enseñarlos, ¿no? De estas cosas que parecen secuencias, es algo que ya hay fundamentalmente en ellos, o en todos como hombres creados a la imagen de Dios. Se menciona pues también que estas artes liberales se desarrollan por parte de, pues, de algo que va a ser una intuición, es algo que empieza a ser una imitación y es una capacidad natural que solamente tiene el hombre. Agustín dice que la aritmética es una ciencia que puede estar puramente en la mente del hombre y que va a llevarlo a la imitación. Y si pudiésemos reconocer cómo la aritmética es una secuencia de procesos asimilados, de procesos que ya hemos imitado, que cuando vemos una agrupación podemos decir, esto es un grupo de 4 piezas, esto es un grupo de 5 piezas o de 6 piezas, podríamos entender nosotros que eso es una asimilación, que eso es algo que naturalmente hemos llevado desarrollando desde nuestra infancia. Y por otro lado, pues aquí vemos cómo la memorización lleva a ser una parte fundamental de las matemáticas. Podríamos nosotros de una manera desordenada identificar cuántos números, cuántas piezas tenemos. Si, por ejemplo, lanzamos al azar un puño de dados, y si los lanzamos al azar y quedan todos regados en la mesa, de una manera desordenada, tal vez para nuestra mente pueda ser difícil identificar cuántas piezas tenemos, ¿no? Pero si nosotros tomamos esos mismos dados y los ordenamos o los agrupamos, nosotros mismos podríamos identificar fácilmente cómo, qué cantidad son, ¿no? O incluso, pues podríamos trascender un poco más y puede llevarnos a contemplar la manera geométrica de las cosas, ¿no? Nos puede llevar a entender un poco más acerca de su volumen, de sus trazos que tiene, de los contornos que forman cada objeto. Entonces, naturalmente hoy los niños van desarrollando esa parte sin que nosotros tengamos la necesidad de irles induciendo cada uno de los conceptos que después se nos presentan o se nos presentaron a lo largo de nuestras carreras estudiantiles. Como lo que sería la geometría, lo podríamos ver en la aritmética, que tal vez de alguna manera hemos despreciado y ahora esos conocimientos pues pueden parecer nulos, ¿no? Pueden parecer poco atractivos porque de alguna manera no se nos enseñó cómo todas esas cosas no tienen un sentido, no tienen una relación y fue más que nada machetearnos el número, machetearnos la operación, machetearnos
un procedimiento, una fórmula, sin llevar a haber cautivado nuestra alma o nuestra mente. Y es lo que debemos de reformar nosotros en la enseñanza para con nuestros hijos. Algo que podemos contemplar aquí en las matemáticas es que pues lleva esto a un razonamiento reflexivo que naturalmente hace que desarrolle una visión, esta visión aritmética en los alumnos, y permite que podamos escapar de la posible trampa o del posible mal juego que hemos experimentado nosotros en la enseñanza de las matemáticas. Y aquí pues podríamos encontrar cómo, o debemos de encontrar cómo poder fortalecer esas áreas en nuestros hijos. Estuve leyendo el libro de Baldor de aritmética y habla un poco acerca de este tipo de cosas, pero de una manera más técnica, pero tiene los principios que podríamos encontrar en cómo enseñar las matemáticas de manera clásica o cómo enseñar esta materia, ¿no?, para nuestros hijos. Y uno de los puntos que se mencionan es este mismo concepto, ¿no?, de formular conjuntos, cómo podemos identificar el número natural, que es el 1, cómo podemos identificar las agrupaciones, cómo al tener agrupaciones nos van a llevar a desarrollar más, de una manera más simple, una suma, o cómo nos van a llevar a desarrollar más simple conteos más extensivos, ¿no? No sería lo mismo contar 100 pesos en moneditas de a peso de cada uno que poder contar 10 paquetitos de moneditas de a peso, ¿no? No sé si me entienden. Hermanos. Sí, sí, sí. Sí, hermano. Entonces, pues es aquí donde pues toda esta parte de la aritmética nos puede llevar a entender mejor, ¿no?, cuál es su aplicación, cómo ver la aritmética de esta manera puede llevarnos a contemplar no solamente los números, ¿no?, que prácticamente pues es el enfoque, ¿no?, de la aritmética, el estudio de los números, el estudio de las maneras más básicas que podemos entender, y de ahí pues partiríamos a otras materias como sería el álgebra o como sería el cálculo, algo que está contrario a nuestras épocas. Dice que esto pues lo vamos a ir desarrollando, o podríamos entender que esto lo podremos ir desarrollando conforme a la práctica, que es algo que debemos de llevarlo a nuestros estudiantes o a nuestros hijos en una práctica que desarrolle, ¿no?, su razonamiento, que será como un ejercicio en el cual pues vamos a ir llevándolo a, a contemplar, ¿no?, más profundamente el estudio de los números. Y curiosamente es algo con lo que los matemáticos griegos o pues primitivos empezaron desarrollando, ¿no? Cómo esto cultivaba la racionalidad, ¿no? Podría el hombre entonces contemplar y preguntarse, ¿no? ¿Cómo ese uno es parte de un todo? ¿Cómo, mencionando el ejemplo de las monedas, cómo esa unidad que es los 100 pesos, tiene un conjunto de cosas, ¿no?
cómo eso es formado por 10 paquetitos de monedas de a 10 pesos, ¿no? Y mencionan otros ejemplos, ¿no? Que ayudó a los matemáticos a desarrollar este pensamiento, ¿no? Cómo un árbol no puede desintegrarse, ¿no? Cómo puede permanecer siendo uno si tiene raíces, si puede descomponerse en troncos, si puede descomponerse en corteza, si puede descomponerse en hojas. ¿Cómo el hombre puede entender ese concepto de que es uno cuando puede ser un conjunto de muchas cosas y viceversa, ¿no? ¿Cómo podría el hombre contemplar la agrupación de todas esas cosas hasta llevar a entenderlo que ha formado un conjunto? Y aquí, pues Nicomachus, creo que sí se menciona así, Nicomachus, menciona eso, ¿no? Cómo las matemáticas cultivan esa racionalidad, ese sentido de la racionalidad entre los números que son casi cualitativos y sugiere propios números que son intrínsecamente racionales. Digo, este matemático, pues ya no solo pensaba acerca de cómo es uno el objeto que contempla el otro, sino que incluso fue más allá su mente y también contempló acerca de, de las fracciones, ¿no? Hablamos un poco acerca de la relación que el conteo puede llevar a los niños a la suma, cómo después puede llevarlos a una resta, y cómo después podrá llevarlos a la multiplicación o a la división de las cosas. Entonces, pues aquí es como podemos ver cómo el uso de la razón nos va a llevar a entender un poco más acerca de la profundidad que lleva las matemáticas. También se menciona pues que el asombro no era el único fin de las matemáticas. Los antiguos también creían que conducía el alma de la maravilla a la sabiduría. Y aquí pues Platón pues también mencionaba, ¿no? Dice cómo que era un arte discreto, que era un arte que tenía un efecto muy grande y elevador. Eh, y a lo largo de las edades o de los siglos, nosotros hemos visto cómo se ha ido descomponiendo eso, ¿no? Cómo a partir del siglo, cómo entre el siglo XVII al siglo XIX, pues hubo cambios matemáticos donde ya no era fundamental el entender cosas básicas como esto y se empezaron a introducir cosas nuevas, ¿no? Cosas que fueron empezando a llevar a los estudiantes de buscar la razón, de buscar la sabiduría, nos fueron llevando a hacer cosas más prácticas, ¿no? Fue como un pensamiento robado, ¿no? En vez de continuar con el desarrollo de las virtudes, fue como que pues, lo fue demeritando, ¿no? Y pues aquí se menciona que, en estos casos, pues en el caso de la aritmética, pues vemos la unidad y la pluralidad de las cosas. Bueno, lo menciono para poder dejar los conceptos claros, a ver si no los estoy revolviendo con tanto, hermanos. Y el primer ejemplo pues, que mencionan, pues para tenerlo claro, es esto, ¿no? Cómo las unidades nos pueden llevar al entender que pueden ser una multitud de muchas cosas. Y cómo esa multitud de muchas cosas se puede convertir en una magnitud, o en segmentos completos o en formas completas. Se menciona que
que también, pues esto ayuda a entender un poco más acerca de cuál era la funcionalidad de la música, ¿no? Si esto podemos entender de la aritmética, ahora podríamos ir a entender qué es lo que pasa con las siguientes áreas, ¿no? Se trata de hacer cómo la música trata de tomar cantidades concretas, ¿no? De, de conjuntos de acordes, de conjuntos de, de notas y lleva hacia una melodía, ¿no? Y también cómo la aritmética puede llevar a explorar o a entender un poco más acerca de la astronomía. Lleva al hombre al contemplar o al explorar magnitudes como el tiempo, como el espacio. Digo, podríamos pensar, no sé, en esas maneras profundas de cómo la aritmética lleva a estos alcances. Dice Leibniz que Leibniz, que fue un cofundador del cálculo, que era la centralidad del misterio antiguo y que descubrió su investigación del problema de uno y muchos para vagar por el laberinto de lo continuo. Pascal también señaló que este es un misterio que trasciende, que influyó directamente en sus aportaciones de cálculo y lo llevó a detenerse a contemplar maravillas. No sé si pudiésemos o nosotros estemos contemplados con hombres como ellos, o cómo también pudo ayudar a hombres como Kepler, como para desarrollar posiciones, a entender posiciones astrales, ¿no? Digo, ellos empezaron con estas cosas básicas, que al usarlas y por medio de la razón, los llevó a desarrollar todavía más profundidades que en nuestra actualidad no son llevadas a nuestros pupilos. Agustín, por ejemplo, bueno, digo, aquí ya se mete con temas teológicos y Agustín, partiendo de esto, o hombres, partiendo de esto, fueron a contemplar cómo estaba esa unidad delante en lo que era la Trinidad, ¿no? O sea, los mismos pensadores cristianos tuvieron esa profundidad de llevar su mente a explorar acerca de cómo era formada la Trinidad, cómo podríamos tomar en cuenta esa unidad dentro de nuestro Dios. Y mencionan, por ejemplo, cómo ellos, por medio del entendimiento de esta aritmética, pues fue algo funcional para poder entender estos elementos. Y a grandes rasgos, hermanos, es lo que podría compartirles acerca de la aritmética. No sé si tengan alguna duda. Creo que no, hermano. Yo no sé si alguien. Ok, hermano. Entonces, continuaré un poco. Partiendo de cómo la aritmética puede ayudarnos a entender por medio de entender el número, de cómo la aritmética nos puede ayudar a, a llevar este entendimiento más allá de algo simple
también nos ayuda acerca de cómo desarrollar este entendimiento, ¿no? Sobre los objetos. Y es ahí donde la geometría entra, donde cuando los niños ya pueden contemplar volúmenes, cuando los niños ya empiezan a contemplar figuras, ellos mismos están desarrollando estas habilidades en sus mentes y los están llevando a diferenciar cosas que de alguna manera pues ellos no están estudiando tal cual, pero pues da el paso siguiente, ¿no? Para poder entender por qué la geometría viene a ser importante. Se dice que la geometría pues ha sido la musa para las para el entendimiento, ¿no? De las diferentes es la musa para poder es como la materia más importante, porque ha llevado al ascenso, ¿no? A poder entender no solo las cosas, si hemos podido contemplar las cosas que trascienden o profundas, que nos pueden llevar a la sabiduría por medio de, bueno, no es que nos lleven a la sabiduría de Dios, pero que sí llevan a una sabiduría para poder contemplar mejores cosas, la aritmética y la geometría. En este caso, la geometría también lleva a ese ascenso dentro de lo que puede entender el hombre. René Descartes, el padre de la filosofía moderna, afirma que le gustaría aprovechar el poder de la geometría para utilizarlo en la filosofía. Él deseaba reconstruir todo el conocimiento, incluida la ética, las ciencias naturales y la política. Eh, ¿por qué, por qué un hombre como Descartes, o por qué podría contemplarse la geometría algo importante para ciencias externas como la política o como la ética? Porque por medio de la geometría se podían contemplar las figuras, se podría contemplar el cuerpo, se pudo contemplar la estructura, se pudo contemplar incluso el arte. Entonces, es aquí donde, bueno, a mi parecer, podemos ver cómo, estas dos materias, o en este caso la geometría, llevan al hombre a poder contemplar un poco más, ¿no? Con la aritmética contemplamos cosas invisibles, ahora con la geometría podemos contemplar las cosas visibles, cosas que nos deben y que nos llevan, ¿no? A contemplar de una mejor manera lo que por la gracia de Dios se nos ha revelado, ¿no? Dice, para, para averiguar las razones eh, de poder tomar esa contemplación, la geometría viene a ser la influencia que nos lleva a comprender mejor esta arte liberal, que nos lleva a entender mejor y a descubrir cómo todas esas cosas representan la materia y cómo la geometría pues nos lleva a la consumación de la visión que tenía, por ejemplo, Platón. Muchos, en otros casos, como los árabes, pensaban que era algo fundamental poder contemplar la geometría para poder llevar al hombre a ese conocimiento más avanzado, al estudio de cosas más avanzadas. También se creía que
que aquí la geometría tomaba elementos para poder llevarnos a desarrollar pues otros entendimientos. Les comparto un poco acerca de Euclides. Él utilizaba él era un matemático que utilizaba la geometría para hacer una demostración deductiva, para poder llevar a esas lecciones a sus estudiantes y poder contemplar el arte visual, como les mencionaba, para poder contemplar las construcciones, los dibujos o teoremas como los que pudieron haber desarrollado otros hombres que se dedicaban a la astronomía. Muchas veces nosotros podremos pensar, pues, ¿qué tiene? O antes de leer un poco acerca de la geometría, yo decía, pues, ¿qué tiene que ver la matemática en sí con la astronomía? Pero podemos encontrar cómo hombres como Kepler desarrollaron las teorías acerca de las posiciones de los planetas por medio de usar principios básicos que la geometría venía aportándonos, ¿no? Cómo la geometría podría decir, cómo la geometría hablaba acerca de una posición y cómo por medio de entender que existía una posición, podría dirigirse hacia otra posición. Muchas veces podríamos decir, o incluso los niños podrían decir, ¿por qué yo estoy aquí y la luna está allá? Si bien recordamos, uno de los principios de la geometría euclidiana, se menciona, es la descripción de estos elementos, ¿no? Que vienen a ser parte fundamental para poder entender y desarrollar también nuevos entendimientos acerca del desarrollo de, por ejemplo, una figura, un círculo. Y si pudiésemos pensar un poco más acerca de cuál es la descripción de un círculo, podríamos describir qué es la diferencia es una circunferencia tal cual. Pero, por ejemplo, pensando en cómo Euclides o otros hombres pensaron en la geometría, o cómo pensaban ellos en la descripción de un círculo, ellos pensaban acerca de cómo, pues, era la diferencia de dos puntos, ¿no? Y la diferencia de esos dos puntos, al trazarlos por lo que sería una circunferencia o alrededor de ese punto, ya les hablaba acerca de una figura geométrica y ellos podrían entender esta parte, ¿no? Que muchas veces a nosotros, pues, se nos ha dejado de compartir. Muchas veces, pues, nosotros podemos decir, pues, ¿qué tiene importancia la geometría, no? ¿Qué hay de importante en ella? Y pues, para hombres como ellos, pues, era posible entenderlas y utilizarlas para poder llevar eso a unas demostraciones más físicas y objetivas. Se menciona, pues, también que algunos podríamos utilizar elementos bueno, hay un libro que se recomienda, es el libro se llama Elementos, de Euclides, y se menciona porque ahí vienen a demostrar todos los fundamentos, ¿no? Se vienen a dar la práctica de cómo conceptos podemos entenderlos, ¿no? Conceptos básicos de la geometría nos llevarán a entender
la importancia de la geometría. Y pues a grandes rasgos, hermanos, creo que lo que les puedo compartir. Este tema de geometría fue un poco más complejo y no lo había estado estudiando como la aritmética. Sí, hermano, muchas gracias. No sé, hermanos, si ustedes tienen comentarios que aportar respecto a estos dos temas, además de lo que ya ha comentado el hermano Carlos. Se nos fue ya bastante tiempo, hermanos. Estoy pensando ahorita, no sé, hermano Josué, si qué tanto traís tú para compartirnos y si lo dejamos como para que el próximo lunes nos des con más calma lo que tú traías preparado, hermano, o crees alcanzar a compartirnos tu presentación o lo que tú querías. Pues sí, ¿Qué tal, poner delante hermanos? de nosotros, hermano. ¿Cómo cuánto tiempo se dispone? ¿Unos 13 minutos? En teoría, pero no sé, tal vez si los hermanos están dispuestos a aguantar un ratito, 30 minutos, tal vez. Pero no sé, hermano, tú cómo te sientas más bien. Si es No muy sé, poco, hermanos, si estarías si muy presionado. prefieres, pues son dos temas también, Ujú. entonces quizás se pueda uno y después el otro, pero no sé también los hermanos cómo es. Definitivamente los dos no creo, pero no sé si aprovechar los 12 minutos y uno y después el otro o como ustedes vean. ¿Qué opinan, hermanos? O quizás tomar algunos minutos ahorita para, pues no sé, no sé si entre aportaciones, dudas, reflexiones de la primera parte que vimos de aritmética y geometría. Yo no sé si, obviamente no entramos a los detalles de las materias per se, pero no sé si esto nos deja igual como estábamos antes o algo así que alguien tuviera ese tipo de comentarios. Podría ser una buena idea quizás profundizar un poquito en eso, masticarlo más, para después ver más a detalle los otros temas que hasta cierto punto, aunque están dentro del quadrivium, creo que como que ya se sale de la parte, son más aplicados, digámoslo así. Sí, pues digo, hermano Josué, si estás de acuerdo y nos compartes tú el próximo lunes los dos temas juntos. Sí, Y hermano, claro que sí. sí, y ahorita podemos tratar de, como dice el hermano Paco, yo sí tengo como que necesito aterrizar esto de la aritmética, la geometría en mi, todavía no hace clic completamente, no sé si en los demás, como decía ahorita el hermano Paco, es decir, lo que se explica en el libro de las 7 artes liberales es la filosofía de todo esto y no sé, me mareó bastante en esta ocasión lo que desarrollan ahí. Sí, hermano. La forma en la que ellos, los autores, explican cómo es que la visión platónica de las matemáticas es una elevación de la mente que nos conduce a la sabiduría, ¿no? Y hay una cita por ahí que tengo donde dice, la aritmética comenzó en el asombro y culminó en él, ¿no? Sí. Y hablando de la necesidad de que los estudiantes se acerquen de esa manera, o sea, tenemos que, yo algo entendí, hermanos. Digo, no entendí mucho, pero creo que algo me quedó claro en cuanto a al quadrivium, o sea, estas 4 artes, ¿no? Que no las comprendía bien, que no lograba contemplarlas como ahora están tratando de hacernos contemplarlas. Y creo que esa es la parte que me está costando a mi trabajo, o sea, que me di cuenta de que lo que yo entendía por matemáticas, digámoslo así, no es precisamente lo que debería entender por matemáticas, ¿no? Entonces, hermano Paco, si tú quieres compartirnos algo de lo que... Y va muy en línea, yo creo que nada más quizás es ponerla en otras palabras, hermano. Creo que mucho de lo que hemos nosotros
o la manera en la que vemos a las matemáticas es la que nos hace, es como lo mismo que nos pasa con la educación clásica. Hay cosas que no es el qué, sino el cómo. No es algún contenido, sino es los conceptos que están en torno a y las presuposiciones que giran en torno a, como cuando empezamos a ver que había cosas que eran parecidas, pero al mismo tiempo eran muy diferentes porque eran desde una cosmovisión, una pedagogía diferente, una antropología diferente en la educación. De la misma manera, cuando venimos a ver las matemáticas, pues los números siguen siendo números, pero hay algo que al mismo tiempo lo hace completamente diferente y creo que es difícil discernirlo cuando como que pareciera en un sentido igual. Y yo creo que justo para simplificarlo, y no es que tengo la respuesta, pero creo que lo que veo es así como, no nada más es el qué les vamos a dar a los niños, sino el cómo, y por ahí lo mencionaba el hermano también, ¿no? Los antiguos meditaban en estas cosas. O sea, no era simplemente llegar y decir, ok, números continuos es esto, números discretos son esto, palomita, siguiente. Sino el hecho de que los conceptos puedan expresarse en abstracciones y que haya este tipo de abstracciones y como el hermano lo decía, ¿no? El hecho de que haya unidades que realmente están representando conjuntos, por un lado, en la parte como discreta, el hecho de que pueda existir esta infinitud en la parte de lo continuo, o sea, simplemente ahí uno puede, imagínense meditando, ¿no? La línea que decía un segmento de recta, no importa qué tan chico o grande sea, siempre se va a poder dividir en un número infinito de pedacitos. Entonces, eso simplemente nos puede agarrar a que pongamos una silla y nos pongamos allá a decir, a ver, ¿cómo? Y empezar a meditarlo. Y creo que justamente esa es la parte que se pierde cuando vemos las matemáticas como una herramienta, porque al final dice, ok, las matemáticas me van a servir para hacer cuentas, me van a servir para que no se burlen de mí cuando pago en la tienda y que me den bien el cambio. Y me van a servir para, o sea, cuando realmente el punto no está allí, sino el punto está en por qué funciona, por qué el mundo, por qué todo lo que existe, por qué conceptos, ya ni siquiera hablo de lo físico, ¿no? Que átomos y cosas así, simplemente, por ejemplo, el tema de aritmética que vimos es incluso temas filosóficos. Y por ahí nos platicaba el hermano Héctor, me parece, cuando compartí un poco de la lógica o hacía algunos comentarios, hablaba como de esta teoría de la lógica y cómo ahí está un idioma y ese idioma tiende a ser en términos matemáticos de la lógica, ¿no? Los conjuntos de lo que sí puede ser, lo que no, las probabilidades y otras situaciones. Entonces, empezar a decir cómo es que eso es verdad, cómo es que pensar en los teoremas de la geometría, ¿no? Cómo a veces nos reparamos en que el niño se aprenda de memoria a cuadrada es igual a 2b de la raíz cuadrada de no sé qué, y no me acuerdo pues, y que se lo aprenda de memoria y hasta le hacemos una cancioncita y qué padre, ¿no? Las canciones están bien para memorizar, pero lo que tal vez tendríamos que hacer es más bien cómo llegó ahí no me acuerdo si es el teorema de Euclides tal cual, ese me parece que sí, por ejemplo, y decir cómo llegó ahí, cómo lo reflexionó, cómo lo analizó y cómo puso los cuadrados y cómo puso el triángulo y qué tiene eso que ver, o cuando vemos los catetos y las otras, la trigonometría, ¿no? Empezarlo a ver y por qué funciona, por qué es real y meditar en eso, en cómo está el cosmos, cómo está, aparte de que obviamente forma nuestra mente, como decían por ahí, ¿no? Que nos lleva a un pensamiento analítico, pero simplemente contemplarlo y verlo funcionar. Y pues al final, si queremos resolver un coseno o una tangente o secante y todas esas funciones que hay, pues hasta la calculadora lo hace. O sea, el punto no es
no es que se aprendan la fórmula para después estar resolviendo cosas, sino es como tratar de ver en el centro de todo esto por qué es así. Creo que es como más o menos lo que yo me quedo sin entender todavía, pero como creo que al final cuando llevemos a nuestros pupilos por ahí, es más bien detenernos mucho a contemplar, más allá de ver alguna función pragmática utilitaria o algo para tu carrera, pues es que vas a tener que hacer muchas cosas en tu trabajo. O sea, creo que no va por ahí y desafortunadamente las matemáticas están cargadas de esto es para esto, ¿no? Es utilitario. Por eso creo que es difícil también que discernamos las diferencias. Y hermano Josué, ¿quieres comentar algo? Sí, hermano. Yo creo que, o sea, de entrada tenemos una aproximación incorrecta hacia las matemáticas partiendo desde nuestra formación, porque en lo personal siempre tuve maestros de matemáticas que no me inspiraban ese asombro que se pretende buscar, entonces eso crea conflictos mentales y después no le pones atención y todo. Pero cuando uno lo mira desde la perspectiva de que el hombre también no solo habita en las palabras, como estuvimos hablando en el Trivium, sino que también habita en las cantidades abstractas, ahí te das cuenta de que la mente en realidad tiene esa capacidad de abstraer cuestiones que van más allá de las palabras. Eh, Voy a poner dos ejemplos. Yo creo que en primer lugar, cuando veamos las lecciones que siguen, que son, por ejemplo, la astronomía como geometría aplicada a modelos que van más allá de medir la Tierra, que es lo que significa geometría, y la aritmética y la música como un tipo de aritmética aplicada, podemos notar más esa relación que hay entre las matemáticas y el orden que hay en el cosmos. Entonces, yo creo que, o sea, todo lo que dice el hermano Paco, sí, o sea, es correcto. Solo agregaría un detalle que una vez noté, me pasó en un foro de internet de educación clásica. Fue algo muy chistoso. Yo estaba preguntando de libros de lógica para edades tempranas, ¿no? Como un libro de lógica para niños. Y pues recibí varios comentarios, ¿no? Pero uno que me llamó mucho la atención fue que una persona dijo, una de las mejores formas de introducir a los niños a la lógica es a través de los textos primitivos de geometría. Por ejemplo, del que habló Charlie Sepúlveda, del de los elementos de Euclides. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta cómo ellos empiezan con el punto y luego se siguen a la línea. O sea, van construyendo a partir de las partículas más pequeñas y poco a poco van describiendo estos modelos en el espacio, van describiendo la recta, se va describiendo qué es una tangente, etcétera. Pero ¿cuál es el punto? Que al razonar a través de estos modelos, ejercitamos una parte lógica. Y de hecho, mucho se habla también de la lógica matemática. O sea, muchas personas tenemos o carecemos de cierta lógica en las palabras o en los conceptos, porque esa parte matemática no la hemos explotado y la tenemos ahí pues ahora sí que reservada, como dijo el hermano Paco, o sea, solamente para hacer cálculos o solamente para hacer cuentas y que te salga el cambio de las tortillas, ¿no? Pero, o sea, en realidad las matemáticas son una herramienta muy poderosa porque, pues de hecho, y hay muchísimo, yo me sorprendí de la cantidad de material que hay acerca de filósofos, de científicos, de matemáticos que razonan acerca de las matemáticas que hay detrás del mundo. O sea, básicamente entender matemáticas es entender cómo funciona el mundo y poder ponerlo en fórmulas que pues incluyen números, incluyen letras, etcétera. Entonces es algo fascinante. Yo creo que en realidad tal vez es una de las áreas que malamente hemos explorado menos, no solo como estudiantes en general, sino también como cristianos. Y está muy interesante. O sea, yo estaría muy bien que profundizáramos más en estas lecciones del Quadrivium, pues en conversiones posteriores y todo aquí también compartiéndonos material, porque en realidad es un mundo, o sea, demasiado amplio. Sí, hermano, de acuerdo. Hermano Carlos, ¿quieres comentarnos algo? Sí, hermano, eh, tal vez, digo, estamos en las mismas dudas, ¿no? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo podemos contemplar lo que estamos entendiendo? ¿Y cómo podemos llevarlo
a la práctica. Y son dudas naturales, hermano, y creo que pues ahora sí que con la meditación, con la oración, hermano, y contemplando, ¿no? Cómo todas estas cosas que estamos aprendiendo podemos entenderlas, ¿no? Algo que me ayudó bastante a entender fue repetir todos estos conceptos que se ven en la aritmética, ¿no? Y hoy que lo leí que lo leí con la geometría, dice en una parte de lo que leímos en el libro de la escuela clásica, dice, Euclides tenía incluso una forma de álgebra geométrica que contenía la demostración, que contenía demostraciones geométricas de expresiones algebraicas tan comunes como A más B por A menos B es igual a A2 o 2 veces A, que comúnmente la conocemos, menos 2 veces B. La reciente medida de invertir el orden de la álgebra y la geometría consigue muy poco. Y de hecho, sitúa la asignatura más abstracta del álgebra por delante de la más concreta de la geometría. Sorprendentemente, el 50% de los estudiantes de secundaria estadounidenses cursan ahora geometría y antes se consideraban como una materia fundamental. La respuesta es que al principio de las matemáticas modernas, el resto de los métodos matemáticos se clasificaban como aritmética o geometría, y dependiendo de si el tema en cuestión era discreto o continuo, pues se avanzaba, hermano. Y nosotros debemos de contemplar estas dos materias de esa manera, que nos va a llevar a tener un conocimiento de lo discreto, de lo abstracto, de lo presente o de lo continuo, que nos puede llevar a lo infinito. Y cómo por medio de contemplar, cómo por medio de utilizar herramientas naturales como el razonamiento, nos van a poder llevar a poder tener esa aplicación y desarrollo en nuestra enseñanza. En estos días me pongo a preguntarme, ¿cómo le voy a enseñar, por ejemplo, a Ezequiel matemáticas, ¿no? Pero mucho de lo que se menciona es esto. Y hay varios libros. Está este que lo encontré y se me hizo muy bueno, de los elementos de Euclides, y también uno que se llama The Arithmetic. Está en latín, pero creo que así se menciona. De este otro chavo se me olvidó su nombre. No te preocupes, hermano, nos pasas por el grupo Sí. y ahí los vemos. Y cómo, ellos de esta manera filosófica nos pueden ayudar a entender, ¿no? Cómo enseñar la matemática, cómo enseñar la aritmética, cómo enseñar a que los niños puedan tener ese entendimiento de que ellos desarrollen por sí mismos los conceptos, sin que nosotros tengamos que imponerles este es el 1, este es el 10, este es el... Ellos, de alguna manera, se mencionan en algunas otras partes, de alguna manera forman esos algoritmos que no necesariamente necesitamos nosotros imponerles los conceptos abstractos como la suma, como la resta, como la multiplicación. Esas son cosas brutas que van a matar el deseo de amar de amar el entendimiento, de amar la sabiduría o de llevarlos al deleite, ¿no? De estas herramientas. Sí, hermano. Y yo creo que, hermano, pues con calma podremos empezar por esas partes, ¿no? Mira, déjame... Creo que la hermana Paloma quiere comentar algo, hermano. No sé si Sí, bueno. le damos oportunidad. Hermana, adelante. Buenas noches, hermanos. Eh,
A mí se me ha hecho un poquito más complicadas las lecciones en video, pero creo que de lo que me queda de la parte de los videos es en esta parte de aritmética que sí me generó como pues ese como asombro, es cuando comenta que cuando se habla en la Biblia del relato de Jesús, cuando resucita y están en la parte de que los reencuentra cuando están pescando y que dice que se pescaron 153 peces. Entonces, como que explica que Agustín fue el que reveló que ese número 153 era lo que se le conoce como un número triangular. Entonces yo así como que no estaba muy familiarizada con eso de los números triangulares, pero eh, revisando cómo es eso, se supone que si pones así como un puntito por cada número, o sea, uno hasta que juntas 153 puntitos, pues se forma un triángulo, ¿no? Y además ese número es un número que se llama triangular invertible porque dice que si tú divides el 153 entre 1 más 5 más 3, que es 9, da un número exacto, que es 17. Entonces, como que ese tipo de cosas que llevan al asombro, creo que es como una invitación que hacía uno de los autores a que puedas llevar a los niños a través del juego, a lo mejor con esos puntitos y formando como estas figuras de triángulo, que ellos puedan asombrarse de cómo un número puede ser divisible, cómo un número que aparece en la Biblia tiene o sea, no es como, uno nunca se pregunta por qué 153 peces, ¿verdad? La verdad es que uno dice, pues son 153 y ya, ¿no? Pero ya cuando ves que, pues no sé, Agustín se puso a cuestionarse ese número y que encontró como una perfección pues, tan impresionante en un número así que nosotros damos como por sentado y lo pasamos, es cuando dices, creo que ese es el asombro el que debemos de llevar a los niños cuando los enseñemos matemáticas. Sí, hermana, muchas gracias. Hay dos libros, hermanos, que yo pudiera recomendar un poco. Bueno, uno ya lo había mencionado, creo, anteriormente en otra lección, no sé, en otro curso de los que hemos estado revisando, pero es el de Bern Poitres, sí, Redimiendo las Matemáticas en inglés. Yo no lo he leído completo, ahora volví a recordar un poco de este material, sobre todo cuando me empezaron a sacudir con eso de lo uno y lo múltiple, eh, el dilema que mencionan en el libro. Lo abordan también en este libro y digo, aquella vez que había leído este libro, pues me doy cuenta que no entendía algunas cosas tal vez, pero en general me llevaba ya inmediatamente a asombrarme, ¿no? Porque desde el primer capítulo en este libro comienzan hablando acerca de algunas de los atributos de Dios que se ven reflejados en las matemáticas, ¿no? Como este hecho de que 2 más 2 es igual a 4. Y eso es verdad aquí, y eso es verdad en China, y eso es verdad en Brasil, y eso es verdad en todos lados, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el hecho de que eso es verdad ayer, eso es verdad hoy, y eso es verdad mañana. O sea, creo que lo que yo estoy entendiendo de todo esto, con todo lo que han aportado ya cada uno de ustedes, hermanos, es que necesitamos comenzar a conocer las matemáticas desde la perspectiva correcta para poder posteriormente enseñarla desde la perspectiva correcta a nuestros hijos también. O sea, empezar a asombrarnos de lo que las matemáticas nos revelan acerca de la creación, acerca de nuestro Dios, acerca del cosmos, como decía el hermano Josué, ¿no? Y digo, entiendo que estamos dando los primeros pasos, que estamos empezando a tratar de palpar este aspecto, y creo que sí será bueno posteriormente seguir viendo si hay otros cursos aquí mismo en Classical U, tomarlos quizá y poder ir profundizando más. Si no, yo creo, y en su momento podremos platicarlo, pudiéramos leer juntos este libro de Redimiendo las Matemáticas y exponerlo quizá tipo como lo que hicimos aquella vez con el libro de las 7 leyes, perdón, de la enseñanza, ¿no? Y confío en que en la medida en que vayamos comprendiendo, digeriendo un poco esto del asombro, digo, ahorita ya me hizo clic con algunas cosas que comentaban tanto Josué, lo que explicó el hermano Carlos, el hermano Paco, ahorita con la hermana Paloma,
la importancia de comenzar a aplicar también los principios pedagógicos, ¿no? En el aspecto de la enseñanza del quadrivium, de las matemáticas, de hacerlo de una manera más contemplativa, de poder meditar en ellas, de poder reflexionar, ¿no? En esas verdades, ¿no? En la profundidad de cada una de estas, ¿no? Que podamos ser dirigidos a maravillarnos, ¿no? Y en última instancia, maravillarnos porque las matemáticas pues, nos revelan la gloria de Dios también en muchos sentidos, ¿no, hermanos? Así es, hermano. Y el otro libro o los libros, hermanos, que al menos a mi familia nos han funcionado ya en una cuestión muy práctica, son los libros de The Life of Fred, la vida de Fred. Son los que ha usado mi esposa para enseñar matemáticas a tanto a Andrea como a David. Y ellos están contentos, ¿no? Y es que el propósito del autor es precisamente llevarlos a maravillarse, a pensar, como que a contemplar un poco. Digo, están en inglés una vez más, es el pequeño obstáculo en un sentido, pero digo, ya con tanta tecnología, mi esposa de repente nomás le da una fotografía, ya se le traduce la lección, ¿no? Y cuando algo no entiende, se le complica y les narra a los niños la historia de la vida de este personaje y les va introduciendo paulatinamente las matemáticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Alguna vez llegó mi hijo David diciéndome, papá, yo conocí lo que es un Google, ¿no? Es una cantidad enorme, ¿no? Yo nunca había escuchado en mi vida, ni siquiera sabía que por eso era el nombre de la plataforma que usamos, ¿no? Pero maravillado, ¿no? Al pensar cuán grande puede llegar a ser un número, una cantidad, ¿no? O sea, entonces, digo, creo personalmente es un material que nos ha funcionado, revísenlo ustedes, chéquenlo. Hay otros libros que están gratuitos, que creo que ahora ya entiendo mejor cuál es su aplicación o cuál sería su función. También están en inglés, la aritmética de Ray, o Ray's Arithmetic. Son libros creo que están desarrollados precisamente para ir llevando paulatinamente a los pequeños, aunque el elemento de asombro pues tendríamos que incluirlo nosotros, ¿no? Porque ahí no hacen más que irte guiando paso a paso de lo concreto hacia lo abstracto y de una manera progresiva. Pero bueno, hermanos, son algunos materiales. Creo que se nos ha ido el tiempo, hermano. Paco, ¿quieres comentar algo más? Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermana Ida. Pues hermano, nada más sumando ahí a tus comentarios sobre libros ya más prácticos. Bueno, pues mis niños son chiquitos, mi hijo mayor tiene 5 años, ¿no? Y de lo que hemos visto de materiales, hemos encontrado en español el método gráfico Singapur. Es creo que una buena opción para introducirlos también a estas cuestiones más lógicas. Se les presentan varios problemas con cierta complejidad y de manera más gráfica. La idea es que llevan lo abstracto a algo más tangible. Nos ha funcionado muy bien. Y recientemente adquirimos ahí los materiales que nos había dicho el hermano Jair. No sé si lo recuerdan, que por ahí comentó de unos libros que se llaman Matemática Activa, de un autor, creo que su apellido es Rueg, o así. Y bueno, también vienen interesantes, también una cosmovisión cristiana, son 2 títulos en español que bueno, hasta la fecha pues están interesantes como para, con lo que tú comentabas, revisarlo y ver qué es lo más conveniente. De lo demás, pues ejercicios de los pequeñitos, pues aprenden de llevar las matemáticas de lo abstracto a lo más manipulable, ¿no? Hacerlo las más cercanas. Y pues nada más, hermano, era todo. Gracias, hermana. Pues bien, hermanos, se nos fue ya, otra vez nos pasamos de la hora. Vamos a parar con una oración. Ya tenemos la grabación y ya nada más comentamos algunas cosas al final. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Dios eterno y soberano, gracias una vez más por este tiempo, porque nos ayudas a seguir avanzando, perseverando, porque es de bendición el poder recorrer este camino juntos. Nos apoyamos, nos instruimos mutuamente, Señor. Nos motivamos, Señor.
Nos alentamos, nos animamos, Padre, en esta labor, Señor, que si bien en ocasiones pudiera parecer ardua, Padre, confiamos en que será muy fructífera, Señor, para nuestras almas y las de nuestras familias, todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, a seguir esforzándonos, Señor, en tu voluntad, Señor, en tu gracia, Padre, por la obra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pues reconocemos y confesamos que en todo, absolutamente en todo, dependemos de ti, Señor, y de tu gracia. En Cristo nuestro Señor oramos, Padre. Amén. Amén.